Primera Timoteo capítulo 2 versículo 1, y dice así la palabra del Señor: exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia o autoridad o que son parte del gobierno, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Hasta ahí. Mi hermano, mi hermana, ¿usted sabe que Dios ha establecido a la iglesia como la intercesora principal del mundo? ¿Usted sabe esto? De hecho, es la única intercesora que el mundo tiene. Una de las funciones más grandes e inseparables de la identidad de la iglesia es que sea una intercesora. La iglesia de Cristo debe ser una intercesora. Diga: yo debo ser un intercesor o intercesora. No tenga miedo, díganlo, porque es parte de su identidad, es parte de quién usted es y quién debe ser. Amén. Cristo, hablándole a los discípulos, dijo: ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, escribe en 2 Corintios 5:20: Dios nos dio el ministerio de la reconciliación. Parte de las funciones de los sacerdotes del tabernáculo y en el templo era que hiciesen intercesión por el pueblo. Cristo es identificado como el gran e inmutable intercesor que vive perpetuamente para interceder. ¿Está entendiendo lo que está pasando aquí? Se está desarrollando la identidad de un intercesor. Una vez más, diga: yo soy un intercesor. Al hacer una encuesta rápida de la Escritura, usted se dará cuenta que la idea, o mejor dicho, el acto de intercesión es muy frecuente. Se puede identificar en el Antiguo Testamento tanto como en el Nuevo. Permítame explicarle rápidamente qué es esta función de intercesión. En general, interceder o intercesión es la acción de intervenir o mediar a favor de alguien para conseguirle un beneficio, perdón, gracia y misericordia. Es alguien que se pone a la brecha, el espacio vacío o el hueco que existe entre una persona y otra. Algunos ejemplos de esto se encuentran en las vidas de Abraham. Por ejemplo, en Génesis 18, recuerda cuando Dios le dice a Abraham que va a destruir la ciudad de Sodoma y de Gomorra por su gran inmoralidad, pero Abraham reconoce y recuerda que su sobrino Lot está viviendo en esa ciudad y le dice: Señor, ¿matarás al justo con el impío? Y empieza a interceder Abraham por Lot y su familia. Y dice: Señor, si hubiese 40, ¿destruyeras la ciudad? Y dice: pues no, pero no hay 40. Entonces, si hay 30, ¿la destruirás? No. Entonces Abraham está intercediendo por Lot y su familia. Está rogando a Dios por Lot y por su familia. Otro ejemplo es Moisés en Éxodo capítulo 32. Cuando Moisés viene descendiendo del monte de haber estado con Dios, y el pueblo se rebela en contra de Dios y creó una imagen para que ellos dijeran: tú fuiste, esta imagen, nuestro Dios que nos sacó de Egipto. Y Dios está airado con el pueblo de Israel porque los acababa de sacar de Egipto, y ahora el pueblo hizo la cosa que Dios detesta: crearon una imagen, crearon otro Dios, y Dios está a punto de destruir el pueblo de Israel. Y Dios le dice a Moisés: ¿sabes qué? Te voy a destruir a este pueblo, es todo un fracaso, son basura, no me sirven para nada y te doy otro mejor. Pero Moisés le dice: no, Señor, no hagas tal cosa, ¿qué van a decir de tu nombre? Y dice el Señor: no, mejor no. ¿Sabes qué? Sí, no los destruyó. Moisés intercedió por el pueblo. Josué es otro ejemplo en Josué capítulo 7, cuando está pidiendo perdón por la derrota
que habían experimentado por el anatema que se había tomado. Recuerde que Dios les mandó a que destruyesen toda la ciudad y que no se llevaran nada. Cuando un ejército solía tomar cargo de algún lugar, se llevaban las cosas mejores, se llevaban los animales, se llevaban, no sé, el agua, si hubiera oro se lo hubieran llevado para que sea de ellos. Pero Dios les dijo que no lo hicieran y un hombre decidió esconderlo debajo de su tienda y el Señor provoca y causa que el ejército de Israel pierda una guerra que tenía con otro pueblo. Nehemías es otro ejemplo de esto. En Nehemías capítulo 1, cuando él oye la condición de Jerusalén, que los muros están destruidos después de que habían regresado del exilio, empieza a Nehemías a orar y a pedirle al Señor que restaure la ciudad, que restaure la gloria de Jerusalén, y empieza a interceder por Jerusalén. Daniel es otro ejemplo. En Daniel capítulo 9, cuando él empieza a pedir por la restauración del pueblo de Israel por el exilio en el cual ellos se encontraban, conforme a las profecías de Jeremías. Intercede por el pueblo, pide: Dios, levanta tu pueblo, levántale una vez más, hazlo, regrésale la gloria que tenía antes. Cristo es otro ejemplo, y quizá el ejemplo más grande, el ejemplo supremo de que es un intercesor. Por ejemplo, en Juan capítulo 17, cuando hace su oración intercesora, cuando ora por usted, cuando ora por mí. Recuerda esa porción cuando el Señor está con los discípulos, pero también ora por ellos y por los futuros discípulos, por los futuros cristianos que iban a venir delante de Él. Y no se diga su ministerio de intercesión que hace ahorita mismo en el tiempo presente delante de la presencia de Dios. Algunos propósitos de la intercesión son obtener la sanidad. Santiago capítulo 5, evitar juicio. Números 14, obtener liberación o victoria en 1 de Samuel 7, obtener una bendición en Números 6 y salvación, Romanos capítulo 10. Pero entre todo esto, toda esta identidad, esta función de ser un intercesor, hay una calibración que el intercesor debe hacer. Recuerden, la iglesia es la intercesora principal del mundo. Es una calibración que lo hace, escuche, inmune a la frustración en su ministerio y guerra espiritual. ¿No le gustaría ser inmune a los efectos de su ministerio y de su guerra espiritual? Que cuando venga adversidad o cuando algo suceda no le afecte, porque usted es inmune a eso. Esto es lo que hace la calibración de la intercesión. Es un entendimiento indispensable, que si no hacemos este calibrar, o sea, es un ajuste exacto que se tiene que hacer. Diga ajuste. Si este calibrar no se hace, es posible que caminaremos en desánimo y confusión. Desánimo porque no veremos los resultados que deseamos o esperamos, y confusión porque no entenderemos lo que está ocurriendo. Si no hacemos esto, el calibrar la intercesión, estaremos usando nuestra agresión espiritual de una forma mal calibrada. O sea, no está exacta, no es justa, no está al par. ¿Entiende? ¿Sí? ¿Todavía está aquí conmigo? ¿No nos hemos ido en un viaje? Estaremos, escuche, elevando oraciones solo para que caigan al piso en fracaso, si no hacemos esta calibración. Por lo tanto, la iglesia necesita entender la naturaleza del ministerio de intercesión. Debe saber cuándo interceder. ¿Todavía está conmigo? Ezequiel 22:30 de la Nueva Biblia de las Américas dice: busqué, diga busqué, entre ellos alguien que levantara un muro y se pusiera en pie en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyera, pero no lo hallé. Hermano, ponga atención. La palabra de Dios nos revela que los ojos de Dios contemplan la tierra.
¿Está de acuerdo con esto? ¿Está de acuerdo con lo que dice la Escritura? Esto habla mucho más de la omnisciencia y omnipresencia de Dios. No es simplemente que Dios sabe lo que está pasando alrededor de toda la tierra. Habla de un intento deliberado de parte de Dios en buscar a un hombre o a una mujer, diga yo, para mostrar su poder a favor de ellos. Dios está buscando a hombres y mujeres con quien Él pueda colaborar. Recuerde, 1 Corintios 3:9 dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Somos surnejos. Denota un trabajador con, o literalmente una persona que ayuda. Un intercesor colabora, ayuda y se pone al lado con Dios. Está cumpliendo con la misión de Dios. Este contemplar habla de la accesibilidad de la persona. ¿Usted es accesible a Dios? No, nadie es accesible a Dios. ¿Recuerda cuando Saulo fue llamado por el mismo Señor Jesucristo para ser apóstol? En Hechos capítulo 9, él iba rumbo a Damasco, o estaba ya en Damasco, y iba a otras ciudades para perseguir a los cristianos y matarlos. Busca destruirlos, derrotarlos, tiene todas las intenciones de perseguir a los cristianos con toda su violencia religiosa. Recuerde que aprendimos de agresión espiritual. Para perseguir a los cristianos con toda su violencia religiosa, para arrestarlos, echarlos en la cárcel y castigarlos, o aún llevarlos a la muerte. ¿Recuerda esa parte? Todos nos acordamos, oh sí, el Señor se presentó a Saulo y estaba en su caballo y lo derrumbó, y oh, qué glorioso, porque Saulo entonces se convierte en Pablo. Está bien, pero mi enfoque aquí es el hermano Ananías. La disponibilidad de Ananías es en verdad una pero muy atrevida. Es una disponibilidad atrevida. Ananías le dice al Señor, escuche, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí, en esta ciudad de Damasco, tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y tú me estás diciendo a mí que yo vaya a él y ore por él para que recobre vista, para que mate a más de tus hijos. Are you serious? Pero ¿qué es lo que hace Ananías? Sin embargo, él entra a la casa donde estaba Saulo e intercede por él. Ora por él, y la Escritura dice que como escamas caen de sus ojos. Ananías era una persona accesible, atrevida. ¿Usted iría a un lugar donde usted sabe que está un hombre que tiene la reputación de matar a los cristianos? Si Dios le llamaría, ¿estaría dispuesto usted? O también como Ananías le dice, Señor, pero este hombre nos quiere matar. Why do you want to send me? ¿Me quieres matar a mí? Ese no era el caso. El Señor estaba buscando a alguien que intercediera por Saulo. El intercesor es atrevido. Necesitamos que entienda que los intercesores no necesitan o no se necesitan en los ambientes o climas favorables. Para eso nos sirven los intercesores. Cuando todo está bien, cuando no hay peligro, cuando no hay daño, cuando no hay amenazas, cuando no hay un decreto de muerte en contra de alguien. Tú no necesitas a un intercesor en tiempos favorables. Se necesita a un intercesor en los ambientes más hostiles, peligrosos e inmundos. Se necesita a un intercesor en los ambientes más hostiles, peligrosos e inmundos. Una vez más diga, yo debo ser un intercesor. Ahora ponga atención, porque necesitamos que entienda qué es lo que está declarando. Usted es necesitado en ambientes hostiles. ¿Está dispuesto a ser enviado a un ambiente hostil?
Por definición, el intercesor debe ir al rescate. El intercesor debe ir al rescate cuando alguien esté en peligro. El intercesor debe ser accesible por Dios. Este contemplar también habla de la disponibilidad de la persona, porque menciona para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él, para con Dios. Dios está contemplando la tierra para buscar a un hombre o a una mujer para que Él pueda mostrar su poder, su gloria a favor de esa persona. Es una persona que está en sincronía con el Espíritu Santo de Dios, con lo que el Espíritu Santo de Dios está haciendo. Estar en sincronía con el Espíritu Santo de Dios es hacer lo que se hace en el tercer cielo. Simplemente se manifiesta en el primer cielo. Juan 5:19 dice el Señor Jesús: en verdad les digo que el Hijo del Hombre no puede hacer nada por su cuenta, por Él mismo, sino que lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. El Hijo estaba en sincronía con el Padre. El intercesor debe estar en sincronía con el tercer cielo. Un intercesor debe continuamente buscar y estar al tanto. Escuche, debe estar al tanto de qué es lo que Dios está haciendo. El intercesor debe estar en sincronía con lo que el Espíritu de Dios está haciendo en el tercer, segundo y primer cielo. Pero escucha, aquí está la clave: pero debe interceder desde el tercer cielo. Su intercesión no se hace del primer cielo. Va a ser inefectiva. No va a llegar al tercer cielo. Usted tiene que interceder del tercer cielo para que sea escuchado por el tercer cielo. El intercesor no se puede mover por sí mismo. Parte de estar sincronizado con el Espíritu Santo de Dios. Diga: estoy sincronizado con el Espíritu de Dios. Vamos, declárenlo. Es estar accesible y disponible a Dios, como ya vimos. Pero esto también incluye interceder. Escuche, incluye interceder aunque no sea oído. What? Debe estar accesible y disponible el intercesor a interceder aunque no sea oído. Déjese lo compruebo. Jeremías 7:27. Dios le está hablando al profeta: tú pues le dirás todas estas palabras, pero no te oirán. Los llamarás y no te responderán. Ezequiel 33:7-9. A ti pues, hijo de hombre, es Dios hablando con Ezequiel: te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío: impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. La responsabilidad del intercesor es hacer intercesión mientras Dios le dirija. Si Dios le dice interceda, usted intercede. Si el Señor le dice ve a la casa de tal hombre porque ahí está Saulo de Tarsos y ve y ora por él, usted no tiene el derecho de decirle: no, Señor, yo no voy a ir. Usted va. Usted quizá quiera
Y dirá: Señor, pero no sabes quién es este, ¿por qué me envías allá? Sin embargo, ¿qué hizo Ananías? Él fue. Si Dios levanta a alguien a interceder, esa persona debe levantarse. Es posible, así como con Jeremías y Ezequiel, que el mensaje, escuche, el mensaje de intercesión o la intercesión misma del intercesor sea completamente ignorada por las personas que se está intercediendo a favor de. No obstante, el intercesor debe interceder. Aunque no sea oído, aunque las personas por las que usted está intercediendo lo estén maldiciendo a usted, usted debe interceder si Dios le ha llamado a hacer eso. Aquí es donde calibrando la intercesión es indispensable. Parte de los efectos inmunizantes de correctamente calibrar la intercesión es que protege de la frustración en su ministerio y guerra espiritual, protege del desánimo y la confusión. El intercesor debe siempre calibrar que los resultados de la intercesión dependen de Dios. El intercesor debe siempre calibrar, ajustar, calcular que los resultados de la intercesión dependen completamente de Dios. No es que el intercesor sea un intercesor asombroso o que sea un intercesor que puede convencer a Dios. Es de que Dios se mueve y tiene compasión. Es Dios quien determina el resultado de la intercesión. Porque Dios envíe al intercesor a interceder, como ya vimos en los casos de Jeremías y Ezequiel, no significa que su intercesión tenga el efecto deseado de obtener gracia, misericordia, perdón, rescate para el grupo que se está intercediendo. Amén. ¿Todavía está aquí conmigo? ¿No se ha ido en un viaje? Parte de la calibración que el intercesor debe hacer es detener su intercesión. What? ¿Cómo? ¿Me está diciendo que la iglesia es la intercesora principal del mundo? Que si Dios nos envía debemos interceder, que si aún no nos oyen o si nos rechazan o si nos maldicen, nosotros debemos interceder, pero ahora me estás diciendo que quizá tendremos que detener nuestra intercesión. ¿Cómo está esto? Quédese conmigo, vamos a ver. Habrá momentos en los cuales el intercesor ya no debe interceder. A veces queremos interceder hasta el último momento. Queremos solamente interceder y llorar y clamar a Dios. En parte está bien, pero si no hacemos este calibrar, de nuevo le digo, nuestras oraciones no van a llegar ni al techo, van a caer al piso en fracaso, porque Dios no las va a aceptar. What? Quédese conmigo, por favor. Le prometo que se lo voy a comprobar. Estábamos leyendo en 1 Timoteo capítulo 2, exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Entonces, ¿cómo es que debemos de detener nuestra intercesión a veces? Permítame enseñárselo por las Escrituras. Voy a leerle varias citas, usted escríbalas y véalas después para que usted reciba este entendimiento y lo pueda ver. Pero mire, escuche lo que dice la palabra del Señor. ¿Usted cree la palabra de Dios? ¿Cree que todo lo que está escrito es cierto y es verdad? ¿Que no hay mentira ni falsedad en la palabra de Dios? Muy bien, dejé de enseño que no siempre el intercesor debe interceder. Jeremías 7:16, Jeremías 11:14 y Jeremías 14:11. Jeremías 7:16, 11:14 y 14:11. Es Dios otra vez hablándole al profeta. Tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. Tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, porque yo no oiré en el día
en que su aflicción clamen a mí. Me dijo Jehová, no ruegues por este pueblo para bien. Lamentaciones 3, 40 al 42 al 44. Este es el pueblo hablando. Hemos pecado y nos hemos rebelado y no nos has perdonado. Nos envolviste en tu enojo, nos perseguiste y nos mascaraste sin misericordia. Escuche, te escondiste en una nube para que nuestras oraciones no pudieran llegar a ti. Dios se escondió del pueblo para que él no oyera su oración. Mateo 18, 15 al 19. Si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o a dos más, para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Y si rehúsa escucharles a ustedes 3 o 2, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a toda la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. En verdad les digo que todo lo que ustedes aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que ustedes desaten en la tierra será desatado en el cielo. Además les digo que si dos de ustedes se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Primera de Corintios 5, 1 al 5. Me cuesta creer que lo que me informan acerca de la inmoralidad sexual que hay entre ustedes, algo que ni siquiera los paganos hacen. Me dicen que un hombre de su iglesia vive en pecado con su madrastra. Ustedes están muy orgullosos de sí mismos. En cambio, deberían estar llorando de dolor y vergüenza y echar a este hombre de la congregación. Aunque no estoy con ustedes en persona, sí lo estoy en espíritu. Y como si estuviere ahí, ya emití o ya decreté mi juicio sobre este hombre. En el nombre del Señor Jesús, ustedes deben convocar a una reunión a la iglesia. Yo estaré presente en espíritu, igual que el poder de nuestro Señor Jesús, igual en el poder de nuestro Señor Jesús. Entonces deben expulsar a este hombre y, escuche, entregárselo a Satanás, para que su naturaleza pecaminosa sea destruida y él mismo sea salvo en el día que el Señor vuelva. Primera de Timoteo 1:20, quédese conmigo por favor. De los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendieran a no blasfemar. Y primera de Juan 5:16, hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. En todas estas escrituras vimos un juicio que viene hacia una persona de parte de Dios y el Espíritu de Dios. Es un juicio que provenía de Dios, ya sea por el pecado, la rebelión, la inmoralidad sexual. Venía un juicio sobre alguna persona, un grupo de personas, tanto que si en la iglesia estaban estas personas y no se arrepentían, cuando un hermano, una hermana se acercaba a ellos para confrontarles y después, hermano Germán, pastor, vamos a hablar con este hermano, vamos a corregirle. Si no quiere, ok, iglesia, ¿saben? El hermano fulano está haciendo esto. Si no se arrepiente, no tiene parte con la iglesia. Échenlo fuera. Y dice Pablo, el Espíritu de Dios o en la autoridad del Señor Jesús. Y de nuevo recuerde que Dios se escondió en nube para que no oyese la oración del pueblo. Cuando Dios ha ejecutado juicio sobre alguna persona o grupo, el intercesor debe callarse y solo ver
lo que Dios hará. No debe intentar de convencer a Dios, no debe intentar de arreglar la situación, solo debe dejar que el juicio de Dios tome su curso. El intercesor debe dejar, cuando Dios lo dirija, que el juicio de Dios tome su curso. El intercesor tendrá que tomar pasos hacia atrás y ver la voluntad de Dios cumplirse. Habrá tiempos que la voluntad de Dios sea que la persona o grupo sea destruida y sea entregada a Satanás. Este ya es Dios, estamos hablando de Dios. Dios está determinando que a una persona se le entregue a juicio, a destrucción y a Satanás. Recuerda cuando Jesús está hablando con Pedro y le dice: Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte, mas yo he pedido que no falte tu fe. El Señor muy bien no pudiera haberse entregado a Satanás, pero no lo hizo. Pero Dios sí puede entregar a la gente a Satanás para que él haga su voluntad inmunda con ellos, si Dios lo determina. Es por eso que el intercesor no debe intervenir, no debe interceder cuando Dios decreta tal juicio. Esto toma tiempo, esto no más es usted pecó, un hermano o alguien pecó, una nación pecó y Dios dice: ok, vamos a entregárselos a Satanás. No, Dios llama al intercesor y pídame por esta persona. No, estoy airado, su pecado está subiendo a mí, pero no los quiero destruir. Hermano Gabriel, me intercede por este. Ok, sí, intercede y siguen pecando y el intercesor sigue intercediendo, pero llega un punto donde la paciencia de Dios cae corta, donde la convicción del Espíritu ya no está entrando a la persona, la mente, el corazón ya están muy cauterizados, donde ya no puede escuchar la voz de Dios, donde ya no le mueve su pecado, su inmoralidad. Dios ya no le puede hablar a esta persona. Como en el caso del faraón, Dios endurece su corazón para que no obedezca, para que no oiga. Pero el intercesor no puede venir: ay Señor, ten compasión de ellos, mira, no los destruyas. No, Dios ya les dio bastante y amplia oportunidad. Y Dios determina: ya terminé con esta persona. Wow, increíble. Ayúdanos, Señor. Hermanos, si el Espíritu Santo de Dios le está convenciendo de algún pecado, haga caso. Si el Señor le está confrontando, haga caso. Va a llegar el día quizá que si usted continúa en su pecado, su mente y su corazón van a estar tan cauterizados que ya no vamos a poder interceder por usted. Va a ser entregado a juicio, va a ser entregado a Satanás para que él haga su inmunda voluntad con usted. Pero ese es otro tema. Amén. El intercesor tendrá que tomar unos pasos hacia atrás y ver la voluntad de Dios cumplirse. Habrá tiempos cuando Dios endurecerá los corazones. Habrá tiempos cuando Dios enviará un espíritu de engaño. Habrá tiempos cuando Dios envía un espíritu malo para atormentar. Escuche, este es casi el enfoque. Si en algo me va a escuchar en este día, escuche esto. Yo no tengo nada bueno que decir, en serio. No sé por qué me está escuchando, pero escuche la palabra de Dios. El no saber detener la intercesión causará frustración y desánimo en el ministerio de intercesión, porque va contra la naturaleza del intercesor. El no saber detener la intercesión causará frustración y desánimo en el ministerio del intercesor, porque va en contra de la naturaleza del intercesor. El intercesor no verá los resultados que desea y por lo tanto corre el riesgo de abandonar su ministerio y guerra espiritual.
Es por esta razón que es importante calibrar la intercesión, ajustarla, estar accesible y disponible, sincronizado a lo que está ocurriendo en el tercer cielo, para cuando Dios le diga que ya no interceda, usted no esté confundido y diga, no, pues, ¿qué estoy haciendo? Ya me voy. Y deja su ministerio y lo abandona por completo. Necesita calibrar la intercesión. Escuche, el intercesor, diga yo, tendrá que aprender a apagar la intercesión dentro de él. Los intercesores son gente hermosa porque son los primeros en intervenir, en interceder por alguien. Dice, no, Señor, ten misericordia de tal persona, ten misericordia de ellos, no les hagas daño, no traigas juicio sobre ellos, vamos, Señor, no hagas esto, recuerda el pacto que hiciste con ellos, o etcétera. Pero el intercesor tendrá que aprender a pagar esta parte de su identidad cuando Dios lo demande. No siempre, sigue intercediendo. Es importante saber que esto no significa que al inicio el intercesor no sentirá el dolor de no interceder. Parte del efecto inmunizante de calibrar la intercesión es que el intercesor recibe el entendimiento de qué es lo que está pasando. Parte de recibir este entendimiento es entender que el dolor que va a sentir al no interceder, porque recuerda, el intercesor es la persona que se pone a la brecha, que llena el vacío, que está hablando con Dios a favor de esta persona, ¿verdad? Cuando ya no puede hacer eso, el intercesor, si no calibra su intercesión, se va a sentir mal, va a sentir que está fracasando, se va a sentir inefectivo, porque su identidad, su naturaleza es interceder. Lo que hace un intercesor es que tiene un corazón perfecto, tiene el corazón de Dios. Sin embargo, el intercesor tendrá que calibrar su corazón para no entrar en confusión. Es posible, sin este calibrar, que el intercesor cuestione la directiva de Dios o aún el carácter moral de Dios, si no hace este calibrar. Es por esto que el calibrar es muy importante, es indispensable para el intercesor. Tiene que ajustar su intercesión a lo que está pasando, a las directivas del tercer cielo, a lo que le está diciendo Dios. Porque si no escucha y obedece, cuando Dios le diga que no intercede, usted va a querer interceder, pero va a haber todo lo opuesto, va a haber juicio, va a haber destrucción en la vida de esta persona o este grupo de personas, y se va a frustrar. Y dice, Señor, ¿qué está pasando? No está llegando mi intercesión, y de nuevo va a querer abandonar su lugar. Por eso tiene que calibrar, tiene que ajustar su intercesión para saber, no es que no estoy intercediendo, no es que no estoy siendo efectivo, es que Dios ya rindió juicio. Aquí yo ya no tengo nada que hacer. Yo ya cumplí con mi ministerio, yo ya cumplí con mi guerra espiritual. Usted sabe que usted puede cumplir con su guerra espiritual en ciertas situaciones y circunstancias. Hay tiempo en el cual usted ya no debe hacer guerra espiritual. Hay tiempo en el cual usted solamente, por decirlo así, se rinde a la guerra espiritual. Es decir, entiende que aquí usted ya no puede hacer nada. De nuevo, que estas personas, usando los ejemplos de las escrituras que vimos, estas personas ya han sido entregadas a Satanás. Ya no puedes hacer nada por ellos. Puedes orar y orar, o llorar y llorar. No estén pensando en la canción. Limpien sus oídos, llorar y llorar. No sabían, ¿verdad que me la sabían? Si el intercesor sigue intercediendo cuando una persona ya es entregada a Satanás, cuando Dios ya le dijo que no lo haga, se va a frustrar.
Es importante calibrar la intercesión para cuando ese tiempo, ese momento venga, usted tenga la sabiduría, el conocimiento, la estrategia espiritual de Dios de ya no hacer nada. Amén. El intercesor tiene que aprender a no interceder cuando esa sea la directiva del tercer cielo. Simplemente ya no intercedas. Dios ha establecido a la iglesia como la intercesora principal del mundo. Esto significa que la iglesia siempre debe estar dispuesta y accesible a Dios para hacer intercesión cuando sea necesario. Esto incluye que la iglesia deba estar al tanto de lo que el Espíritu Santo de Dios está haciendo para correctamente calibrar o ajustar la intercesión que hace. El oído de la iglesia debe estar conectada al tercer cielo. El ministerio de intercesión es una estrategia para guerra espiritual. Habrá tiempos cuando la estrategia de Dios demandará que el intercesor haga guerra en los momentos más inesperados para el intercesor o en las circunstancias más adversas o peligrosas para el intercesor, pero también de la misma manera habrá tiempos cuando el intercesor tendrá que detener su intercesión por completo. Calibrando la intercesión es estar conectado con el tercer cielo, es recibir la directiva del tercer cielo para ver sus efectos manifestados en el primero y el segundo cielo. Es ser sensible a la agenda del Espíritu Santo. Por lo tanto, necesitamos calibrar la intercesión. ¿Amén? ¿Sí entendió? Sí, amén. Tenemos que calibrar nuestra intercesión. Va a haber tiempos que un ajuste se tendrá que hacer. Entonces, la pregunta del millón: ¿por qué se necesita a un intercesor? ¿Cuáles son las condiciones que demandan un intercesor? O permítame decírselo de esta forma: ¿qué pasa que se necesita intercesión? ¿Qué es lo que hace un intercesor? ¿En dónde se pone? ¿En dónde? En la brecha. ¿Por qué ocurren las brechas? ¿Quieres saber? ¿Quieres saber por qué se necesita el intercesor? ¿Por qué ocurre una brecha, un espacio, una separación? Sí. La razón que necesita intercesión es que usted tiene que venir el domingo para saber esto. Venga el domingo y le prometo que el Señor le va a revelar algo. Le prometo que el Señor le va a enseñar algo este domingo. Le va a enseñar cómo se crean estas brechas. ¿Usted quiere saber? Véngase este domingo. Amén. Amén. Dios les bendiga.